Situación de la derrama magisterial. El señor presidente, justamente el día que se ha condecorado el año pasado con palmas magisteriales a los docentes acreedores, ¿no?, a este galardón, compromiso, intervenir a la derrama magisterial. Ha mencionado tantos millones de soles están ahí, ¿no?, que no sirven a nadie, que sea útil para el magisterio, modificar el estatuto, todo ello es el compromiso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿No es una realidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué sospecha el magisterio a nivel nacional? ¿Qué sospecha? De que seguramente aquí hay sobornos, ¿no?, para siempre, de que esta institución, que es la derrama magisterial, es una institución privada más que todo, ¿no?, solamente para unas cuantas personas. Y el préstamo, es muy excesivo los intereses en cuanto al préstamo. Y finalmente, señora ministra, usted trabaje por el desarrollo del país, más que todo, ¿no?, por mejorar realmente la educación y alcanzar esa ansiada calidad educativa, porque si de lo contrario va a seguir usted trabajando bajo las recetas, ¿no?, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, nuestra situación educativa va a seguir igual. Y quiero también manifestar de que los maestros han sido degradados en su nivel, que tenían quinto nivel magisterial, ¿no?, han sido degradados a tercera escala magisterial, y muchos de ellos ya están por cumplir los 65 años de edad y otros tienen más de 30 años de servicio. Eso es una injusticia, ¿no?, que hoy les ha bajado a tercera escala, a segunda escala, que no pueden acceder a los cargos, que tenían más de 20 años, tenían cuarta escala, ¿no?, mejor dicho, cuarto nivel, ¿no? Entonces se les ha bajado, ¿no? Por eso yo lo pregunto a través suyo, presidenta, en qué nivel magisterial está nuestra ministra de Educación. Y finalmente, varios puntos que hay que aclarar, ¿no? Yo solicito una cita con la señora ministra. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Curro. Buena su participación. Le damos la palabra a la congresista Tamara Limón. Gracias, presidenta. Y siguiendo con lo que decía mi colega Curro respecto a los proyectos de ley que presentó esta comisión de forma multipartidaria, presentamos 3 proyectos de ley de educación básica regular respecto a los maestros contratados, a los profesores interinos y a los directores cesados. Yo le pediría a la ministra que revise en qué consisten los predictámenes que sacó esta comisión hace un par de semanas, antes de salir a los medios, y tratar de generar mayor conflicto con la ciudadanía respecto a que esta comisión intenta colocar a profesores que no están capacitados para enseñar a sus hijos, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, presidenta, pedir, ¿no?, que esto se dé a la brevedad posible, que lo lean antes de salir y criticar un predictamen que acá fue aprobado por unanimidad. Y estamos esperando que el señor Daniel Salaverry de una vez ya lo ponga en agenda del Pleno y que sea debatido y que ahí salten las ideas, lo que no están de acuerdo, que sustenten técnicamente por qué no están de acuerdo. Por otro lado, escuchando también respecto a la difusión y análisis de los resultados de la evaluación censal de estudiantes en el territorio nacional. ¿No han evaluado cambiar esta metodología? ¿No han evaluado, no sé, ¿no?, ir más allá del tipo de evaluación que se aplica? Sí, como bien lo decía mi colega Bartra, acá se mostraron las 10 plagas de Egipto, tal cual. Pasó esto, pero si nos remitimos a información del 2016, no es mucha la diferencia. Al contrario, ya lo dijo el ministro Idel Wexler, esto va a la baja. Entonces tiene acá algo tenemos que hacer desde el ministerio, tal vez ver de qué forma estamos evaluando al personal que va como acompañante, que va haciendo este rol de acompañante pedagógico, los monitores, los asistentes, etcétera, porque es un ejército de monitores que salen a las escuelas para supuestamente aplicar esta evaluación, ¿no? Que dicho sea de paso, se dio en octubre, noviembre y hasta ahora no se alcanza un resultado real.
que sería muy bueno que lo tengamos. Por ahí decía un colega mío, mira, pero en sociales hemos bajado aún más. No, señores, en matemática y comunicación, que es la base de la educación, también estamos recontra bajo. Entonces ahí tal vez, ¿qué hacemos al respecto? Por otro lado, yo quisiera saber si usted contrató a la señora Kila Sumac Miranda. La señora Kila Sumac Miranda, ex directora de la UGEL Lima, en esta misma comisión, hace un año atrás, se habló acerca de los serios actos de corrupción que rodeaba a esta persona. Y me dicen que ahora podría estar dentro del Minedu. Entonces, si nosotros venimos, es que en la función pública todos estamos pasibles de poder ser denunciados y todo lo demás. Pues no debería preocuparnos. Primero, limpiar su nombre, limpiar su imagen, para que después podamos ir con la frente en alta a trabajar dentro del ministerio más importante que tiene nuestro país, el Ministerio de Educación. Entonces sí, quisiera saber cuál es el cargo que tiene la señora Kila Sumac y bueno, bajo qué circunstancias se le vuelve a tomar a esta señora, que en esta comisión, repito, fue separada por estar involucrada en serios actos de corrupción. ¿Qué más tengo? Hemos estado hablando, usted también ha hecho mención respecto, y ya no quiero ser redundante en el tema, respecto a todo lo que está dentro de la currícula educativa nacional y todo lo que se ha pretendido introducir a espaldas de esta comisión desde, si mal no recuerdo, junio del año pasado, se pedía que se entregue a esta comisión los machotes de los textos escolares. Nunca respondieron. Y más o menos ¿en qué mes? En enero, cuando ya estaban distribuyéndose. Recién empezaron a tratar de que la mesa de trabajo que se encarga de los problemas de la educación básica regular reciba los machotes. Nos llegaron por CDs, nos entregaron CDs de estos machotes. Ahora que se empezaba a revisar, nos dimos cuenta de todas las cosas que se pensaba introducir en la enseñanza de nuestros niños. Y yo me pregunto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de violencia sexual, ¿qué más hacemos al respecto? Ahondamos aún más en el tema y no solamente nos quedamos en la parte superficial. Yo les cuento un caso. En Loreto fueron denunciados alrededor de 63 docentes el año pasado por tocamientos indebidos y por temas de índole sexual a menores, a sus alumnos. Se presentó la denuncia a la Contraloría hizo su parte, finalmente se encontró responsabilidad en el director de la UGEL Maynas, Loreto, el señor Lenín Armas. Cuando esta nueva gestión, este gobierno regional que ingresó en enero, tomaron cartas en el asunto, decidieron separar a este señor mientras dure su proceso de investigación. Y colocaron a la que seguía en la terna, la señora Gladys Yolanda Ríos Díaz. A la señora Gladys Yolanda Ríos Díaz, directora de la UGEL Maynas, en el Ministerio de Educación no la reciben. La señora, al no ser aceptada todavía por el Minedu, ni siquiera puede firmar los contratos de los docentes que van a ocupar algunos espacios en nuestra región. Yo quisiera saber si usted conoce el tema, porque que yo sepa, el señor Lenín Armas en uno de esos días va a ser reincorporado. Y reincorporado de alguna forma avalado por el Ministerio de Educación. Entonces yo quisiera saber qué usted me puede decir al respecto. Porque si estamos hablando de hacer justicia a un indefenso y a su vez estamos tratando con guantes de seda a alguien que tenía responsabilidad, no sé a dónde vamos a llegar así. Presidenta, la ministra, cuando comentó acerca de
que ella no sabe cómo podemos hablar de terrorismo, porque es tarea de este Congreso. Este Congreso tuvo mesas de trabajo respecto a los a textos escolares que ya venía ya con esta estructura de que Perú no tuvo terrorismo, que Perú solamente tuvo un conflicto armado. Ya escuchamos por ahí a una colega también zurrarse así tal cual, ¿no? Que en el Perú hubo conflicto armado, nada más falso. En el Perú hubo violencia, sangre, muerte, terrorismo. Eso tuvo nuestro país. Se le entregó ese material al señor Idel Wexler y él a su vez encargó que su viceministro de gestión pedagógica haga suyo todo este material. El año pasado volvimos a hacer lo propio con el señor Alfaro. Yo quiero saber si ustedes van a recoger, sí o no, lo que esa comisión ya trabajó hace un tiempo atrás. De ser así, quisiera que por favor no nos respondan si eso va a pasar o no va a pasar. Presidenta, entiendo, acá me pasaron, que en educación ahorita tenemos presupuestado 18 millones en consultorías, 11 millones en publicidad. Y de todo lo que ya hemos venido conociendo estos días, que hasta ahora ya tenemos el número clarito, 1.650 millones que el Estado se ha gastado en consultorías y publicidad. El Ministerio de Educación, viene acá, me alcanzan, 18 millones en consultorías y 11 millones en publicidad. Yo no quisiera, Presidenta, que sigamos trabajando con asesores o con consultores del placer, porque finalmente eso es lo que se ha visto ahora en estos textos escolares. Que nos alcancen la lista quiénes son los consultores y quiénes son los asesores que van a trabajar ahora en la reformulación de los textos escolares. Asesorías del placer, nunca más, Presidenta. Gracias, congresista Tamara Limborgo. Cedo la presidencia a el congresista César Vázquez, secretario de la comisión, para poder intervenir. Gracias. Muy bien, continuando con la sesión, entonces damos el uso de la palabra a la congresista Salazar. Gracias, presidente, y saludar a la ministra y a los funcionarios que la acompañan y a mis colegas que hasta ahora nos están presentes. En un ánimo colaborativo, ministra, a través de la presidencia, usted manifestó en su presentación que hay un 40% de docentes que hacen doble función de docente y función de directores. Entonces, justo esto me llama la atención, y aquí también quiero reiterar lo que ya el congresista Javier Velázquez, el congresista Curro, la congresista Tamar y otros congresistas nos han acompañado. Nosotros hemos presentado, yo digo nosotros porque yo como presidenta tengo que asumir todos los dictámenes y tengo que sustentarlo. En ese marco, Presidente, si hay un 40% de docentes que hacen doble función y que dejan la función de dirección para ser docente, entonces no es oportuno y no calza bien el proyecto que la Comisión de Educación ha aprobado, y es un proyecto multipartidario que se trabajó desde la presidencia del congresista Lucio Ávila, ¿no? Entonces yo lo que le pediría a la ministra, que revise el proyecto, que lo analice, porque nosotros lo hemos venido conversando con el ministro anterior, pero no hemos visto la voluntad política. Más bien lo que hemos visto es una situación de desmerecer el trabajo de los congresistas, de desinformar a la ciudadanía y de adjetivar. Entonces yo llamo la atención, porque si estamos en la Comisión de Educación podemos nosotros no tener las posiciones igualitarias, pero de adjetivar, de calificar y confrontar a alguna ciudadanía que tiene un sesgo porque no conoce el proyecto más allá de un titular o más allá de un post, entonces no es justo y no es correcto. Y no es correcto porque el señor Mora, que ha sido presidente de Educación, el señor Saavedra, que ha sido ministro, o sea, yo no puedo creer que esas personas puedan tener ese lenguaje y ese sesgo de desinformar a la ciudadanía y desmerecer el trabajo multipartidario.
y este proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Entonces, en función a lo que usted ha manifestado, que hay 40% de docentes que hacen doble labor, y no me dedico bien a hacer mi labor docente y tampoco me dedico a hacer mi labor de director. Entonces, por eso que tenemos de repente estos resultados en educación. Entonces, pido que usted analice el proyecto y nos dé el respaldo correspondiente, porque este es un trabajo que se ha hecho en conjunto con los directores y los subdirectores y los congresistas. El otro punto, presidente, es los textos escolares. Y no lo podemos pasar por alto, y personalmente no lo puedo pasar por alto los textos, porque verdaderamente usted lo ha reconocido, pero es increíble que gastemos tanta plata para tener ese tipo de contenidos. Ese contenido que usted muy bien lo ha calificado como hipersexual. ¿Y por qué le digo, presidente? Porque en mi presidencia he remitido al Minedu 8 oficios que a la fecha no han sido respondidos. 8 oficios que no tienen respuestas en relación a textos escolares. Y es así, y no solamente la observación es por este contenido de desnaturalizar lo que es una educación sexual, porque nosotros, yo creo que ninguna persona va a estar en contra de educar a nuestros niños, ¿no?, correctamente en lo que es educación sexual. Lo que no estamos contrarios y vamos a levantar nuestra voz es cuando quieran desnaturalizar y implementar algunas opciones sexuales en los temas de ahí. Aquí, presidente, yo le alcanzo porque hemos trabajado con el congresista González, Juan Carlos González, y no tenemos mucho personal, pero la voluntad la tenemos. Hemos revisado todos los textos desde primaria, los que nos ha podido dar el ministro, porque le hemos enviado documentos reiteradas veces y nunca nos aceptó los textos. Recién en enero, fines de enero, nos ha entregado una parte de textos en físico, una parte de textos en digital y otros textos no nos han entregado. En ese sentido, nosotros hemos hecho una revisión y por lo menos aquí hay más de 70 observaciones en diferentes contenidos curriculares, en primer grado y en secundaria. Redacción, ortografía, ejemplos, en números, en educación sexual, en desarrollo y personal social. Esto es lo que nosotros, violencia, todo lo que es ONG, contenidos incorrectos, distorsionados, con el sesgo en terrorismo. Y esto yo le entrego como un insumo para que usted revise, porque esto no es una perfección, ministra, a través de la presidencia. Esta es una realidad que está en los contenidos de nuestros niños. Entonces, ¿de qué educación de calidad estamos hablando cuando tenemos textos que distorsionan la educación? Otra pregunta, presidente. Nosotros hemos también reiterado 8 oficios a los ministros anteriores y tampoco nos han respondido. ¿Qué editoriales han sido encargadas para elaborar los textos escolares? Hasta ahora no nos han respondido. ¿A quién están blindando? ¿A quién están protegiendo? ¿Cuáles son los nombres de estas empresas? ¿Cuáles son los nombres de estas personas que han elaborado los textos escolares y que tienen todas esas fallas que yo le estoy mencionando? ¿Han sido las mismas empresas de los años anteriores? Este texto que los colegas le han presentado no es antiguo, es del 2018, del año pasado. O sea, desde el 2016 que nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad en el Congreso, hemos hecho las observaciones a los ministros de turno. Dijeron que lo iban a revisar, que lo iban a corregir. Pero miren, estos textos son del 18, del año pasado, de la gestión del señor Daniel Alfaro. Entonces, esa es una clara evidencia y un indicador que no le interesa la educación de calidad, que no le interesa a nuestros niños de nuestro país, solamente son discursos. ¿Y quiénes son los que se benefician? Las consultorías, la publicidad que arremete contra nosotros los congresistas, cuando nosotros somos elegidos por voto popular, no somos cargo de confianza, somos por voto popular y representamos a la ciudadanía que nos eligió. Entonces es una falta de respeto que nos quieran descalificar. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso de selección y adjudicación para esas empresas? ¿Quién es el encargado de revisar y ratificar la calidad de los textos escolares? Porque mire, acá está la evidencia de
todas las fallas que hay. Entonces, ¿esos funcionarios pueden seguir trabajando en el Minedu? Esos funcionarios están comiendo del impuesto de todos los peruanos. Y es bueno que cualquier persona trabaje y se gane honradamente su sueldo. Pero esto es una aberración, ministra. Y esto se indigna. Entonces, se ha coordinado, o quiero información, si se ha coordinado con Indecopi, para ver si estas editoriales que han cobrado cantidades ingentes de dinero años tras años, década tras década, han sido sancionadas. Porque se supone que una editorial que no tiene calidad, no supervisa adecuadamente los textos, no puede seguir pues trabajando con el Minedu. Tienen que ser sancionadas y nunca más deben dar servicio al sector público. Para eso no son nuestros impuestos, ministra. Entonces, sí preocupa, y tengo varias preguntas en diferentes términos, en textos escolares, en terrorismo, en el ejercicio de la gestión educativa, situación organizacional, indicadores de gestión pedagógica, el buen inicio del año escolar. Pero el tiempo apremia y yo le pido, presidente, que le alcance a la ministra. Aquí están todas las preguntas en relación a todas las áreas que corresponden al Minedu. Asimismo, también le entrego unas preguntas en relación al Currículo Nacional de Educación Básica, que se ha trabajado con el poco personal que tenemos la Comisión de Educación, pero con ganas de aportar, con ganas de mejorar la educación de nuestro país. Le alcanzo, presidente. Asimismo, también le escuché a la ministra, y sí nos ha impactado sobremanera el trabajo que se está haciendo para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, pero yo no sé, presidente, para la ministra, si ha leído el artículo del exfuncionario del Banco Mundial, José Luis Wash, que precisa que esta modalidad de gobierno a gobierno son para casos excepcionales, no son para casos normales como lo que ustedes están pretendiendo, porque se supone que nosotros tenemos que fortalecer las APP, pero lamentablemente las APP en nuestro país se han distorsionado. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo pone todo el Estado, el gobierno, y solamente pone un 10, un 20% o nada, ¿no?, la empresa privada. Entonces se ha hecho un manto de corrupción y a mí sí le sugeriría que lea el artículo de José Luis Wash para que tenga una opinión en relación a esta propuesta que hoy día usted ha tocado. En relación, existen 3.780 docentes de educación especial. De esos 3.780, 3.760 se encuentran en áreas urbanas y solamente 20 en zonas rurales. Entonces, si decimos nosotros que queremos la inclusión y la igualdad de oportunidades para todo, la pregunta es, ¿qué acciones usted va a tomar en función a la formación de docentes en el área especial? Porque si no, no estaríamos hablando de equidad, de igualdad, y estamos destinando nuestra energía, enfrentándonos, gastando dinero, y no estamos focalizando en estos niños que necesitan atención prioritaria en nuestro país. Entonces, presidente, brevemente son estas reflexiones que yo quería compartir con la ministra y sus funcionarios y mis colegas, y también pedirle que estas preguntas que le he alcanzado, que no solamente las reciba, sino que las responda. Y nosotros vamos a ser colaborativos en todo lo que sea en beneficio de nuestro país y en la educación de calidad de nuestros niños, nuestros adolescentes, y lo que sí no vamos a cejar es que distorsionen la realidad de nuestros niños, porque ellos son el presente y nuestro futuro, y le hablo como madre de familia. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Salazar. Bueno, para continuar con la sesión, se le agradece su participación en calidad de congresista y retome usted su condición de presidente. Gracias, congresista César Vázquez. Le damos la palabra a la ministra. Sí. Bueno, agradezco a través de la presidencia a los congresistas que están quedándose hasta el final, que creo que es un gesto a
a este esfuerzo conjunto que tenemos que hacer para mejorar la calidad educativa de nuestro país. Yo quisiera darle paso y tratando también de atender a algunas inquietudes respecto al tema de la evaluación censal a la viceministra y la estrategia de aprendizajes, también en respuesta a los congresistas que se han quedado en la sala y poder absolver ahí algunas dudas y hacerles algunos planteamientos que ya lo hemos conversado. Buenas tardes. Y luego de ello, el viceministro de Gestión Institucional también los temas vinculados a PRONIET, a la reestructuración y algunos de los temas, y yo cierro con algunos otros temas. Gracias. De acuerdo. Buenas tardes, congresistas. En realidad, muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas, porque estamos convencidos que todo esto aporta al mismo propósito común, que es mejorar la calidad de la educación de nuestro país, el derecho de nuestros estudiantes. Quiero enmarcar mis respuestas puntuales en el reconocimiento de que los aprendizajes son multideterminados. Hay factores coyunturales, hay factores estructurales y como sector nos toca mirarlos a todos en conjunto. Por lo tanto, desplegar medidas de diferente nivel, tamaño, magnitud y alcance para poder realmente mejorar la situación de los aprendizajes, y en esa tarea estamos. Se ha preguntado qué estamos haciendo. Estamos haciendo, por un lado, dar recurso y fortalecer rutas que ya se venían trabajando. Todo el mundo reconoce que el rol del docente es clave. Al respecto de la formación inicial, todos sabemos también que ha venido de menos a lo largo de muchos años. Lo que se ha hecho desde el año pasado es comenzar a generar condiciones básicas de calidad de los institutos de formación docente, porque la mayoría de docentes de las escuelas públicas proviene precisamente de los pedagógicos. Y estamos en una ruta de licenciamiento. La meta es que este año 40 institutos van a obtener licenciamiento, y eso nos va a colocar en una ruta de convertirse también en escuelas superiores que traerán como ventaja el bachillerato y el título de licenciado. Esto nos va a permitir hacer una articulación a la especialización de los propios docentes. Eso en cuanto a la formación inicial. En cuanto a la formación de servicio, también estamos capitalizando algo que se ha venido trabajando, y es el diseño de una propuesta de formación docente en servicio que permita alinear. Hay mucho esfuerzo disperso, tanto generado por nosotros como desde las propias regiones. Estamos convencidos que tenemos que alinear todos los esfuerzos y recursos hacia determinados desempeños docentes que la evidencia nos dice son fundamentales para obtener logros significativos en los aprendizajes. ¿Qué más vamos a hacer? Estamos convocando, mañana están llegando directores regionales de educación y de la SUGEL, estamos convocando a un compromiso con gobierno nacional, gobiernos regionales y también con otros sectores del Estado para realizar acciones múltiples que permitan identificar aquellas zonas o territorios donde realmente ya existen estrategias importantes. Se va a transferir progresivamente recursos, se va a permitir que los recursos con los que ya se cuenta las regiones puedan impulsar y ampliar el alcance de sus estrategias pedagógicas. Con otras regiones que tienen situaciones de mayor complejidad territorial, por ejemplo es el caso en la Amazonía. Sabemos que por la dispersión hay muchos factores que afectan negativamente el resultado de aprendizaje. Con ellas vamos a hacer un acuerdo de mayor acompañamiento bajo determinadas líneas que ya hemos venido trabajando. ¿Qué más vamos a hacer? Estamos ya en relación al tema de las evaluaciones, como ya se ha dicho claramente, las evaluaciones censales tienen un impacto positivo como efecto movilizador, pero tienen como gran limitación por lo menos dos. La primera es que por su alcance no permiten conocer en profundidad las capacidades que están involucradas en los desempeños de los estudiantes. Entonces tenemos como la punta del iceberg, ¿no? Sabemos que las cosas no están bien, pero no nos permite conocer en detalle qué es aquello que hay que activar para que los aprendizajes, para que los docentes sepan qué hacer y por lo tanto mejorar ellos su desempeño y los aprendizajes de los estudiantes. Por esa razón vamos a ir progresivamente mirando más a las evaluaciones muestrales a nivel regional, y estamos evaluando también a nivel de UGEL, porque estas, por su procedimiento técnico y por su alcance, sí permiten que las preguntas exploren diferentes dimensiones de las capacidades que van a posibilitar que cada región haga sus planes de mejora de aprendizajes. Entonces vamos a ir a muestrales y mantener
censales sí, pero básicamente en 2 puntos que son críticos, que son los grados finales de los ciclos intermedios, cuarto de primaria y segundo de secundaria. ¿Y por qué lo vamos a sostener ahí? Porque por el hecho de informar sobre el desempeño de cada estudiante, si la información se usa adecuadamente, es posible realmente tanto mejorar lo que viene atrás, tiene un efecto de arrastre hacia los grados precedentes como hacia los posteriores. Son puntos donde permite hacer una intervención focalizada. Sabemos que en el ámbito rural se necesita hacer planes de acompañamiento niño por niño, niña por niña. Y entonces las censales nos van a permitir manejar esa información, pero también hacer solo 2 y alternadas con las muestrales, podremos controlar mejor los efectos adversos que sí han tenido las censales, como es el entrenamiento, la mecanización y la reducción del espectro curricular. Somos conscientes de todo eso y estamos en ese trabajo y en esa línea. Y bueno, para todo ello, por supuesto, esperamos contar siempre con el involucramiento, el respaldo de todos ustedes.